Bueno, estamos con Juan y Noelia. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Muy bien, ¿ustedes? ¿Qué sé? Bien, qué sé yo, por decirlo de una buena Llevando manera. la tarde. Sí, llevando la tarde adelante. ¿Ustedes cómo andan? ¿Qué tal la semana? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Tranquila? Tranquila, por suerte. ¿Hubo algún hecho significativo que para destacar en lo de ustedes? Y sí, hubo noticias. Por ejemplo, tienen así un título. ¿Qué pasó? Continuamos con las quemas. Sí, eso Tuvimos sí, es verdad. documentado en Córdoba y bueno, en el Delta del Paraná, así que un poco agravado por el clima Ujú. y por la sequía que seguimos padeciendo, ¿no? Qué increíble, che. Sí, el tema de las quemas no lo vamos a dejar de analizar, vamos a seguir con eso, vamos a insistir con lo que está pasando en los humedales, pero hoy vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de otro tema que está relacionado con la cuestión de las quemas, que tiene que ver con las fumigaciones y con algunos usos perjudiciales hacia la salud en las comunidades rurales de parte de algunos productores agropecuarios. Me encanta el tema. Y tenemos una entrevista, ¿no? No sé si Sí, ya lo tenemos en línea, sí. a Luis. En un rato. En un Perfecto. rato lo vamos a tener. Adelantame algo de qué vamos a hablar y con quién. Vamos a hablar con Luis Blanco, periodista del diario La Capital, y además, se podría decir activista por la cuestión del medio ambiente. Él es de la ciudad de Sastre. Ujú. Y bueno, es una persona que con el grupo de ambientalistas de su localidad viene luchando por una causa que creo que tiene que es, digamos, pertinente analizarla en profundidad y que, digamos, tiene en cuenta una realidad de muchas localidades rurales de la provincia que específicamente padecen las fumigaciones en la zona urbana. En el caso de Luis, él experimentó lo que fueron los efectos de las fumigaciones a 50 metros de su vivienda, y a raíz de eso, bueno, padeció un cáncer, lo pudo superar. Mirá vos. Empezó a militar en una agrupación autoconvocada, ambientalista de la localidad, y lograron el año pasado un fallo muy importante que sienta precedente, que establece que no se puede fumigar a menos de 1000 metros del casco urbano de la localidad. Un fallo, la verdad, muy importante, que bueno, que también hoy vamos a hablar de eso. Me parece perfecto. Bueno, lo tenemos a Luis Blanco justamente en línea. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para todos. Gracias, mi nombre es Jorge Ferradas. Y bueno, la verdad que estamos con Juan Altamirano y Noelia D'Agati para hablar un poco de esta cuestión que tanto nos preocupa a todos. Muy pocos tomamos conciencia de lo que está pasando, pero está bueno tomar conciencia y que esta difusión que le damos en la radio y que vos también vas a sumarte, bueno, vamos a ver si podemos hacer que la gente tome conciencia de este realmente flagelo que tiene la sociedad hoy, que es la contaminación y demás cosas, ¿no? Te dejo en línea con Juan y Noelia para que te hagan preguntas. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto tenerte en este programa. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? hola Noelia. La semana pasada entrevistamos a un integrante de la multisectorial por los humedales de Rosario y que también forma parte de Paren de Fumigarnos. Y él nos comentaba... Sí, nos acercó un sí. parte de prensa donde nos anuncia la imputación de un productor agropecuario en la localidad de Cañada de Gómez. A raíz, esto comenzó, digamos, con la denuncia penal de una damnificada, de una persona que vive ahí, donde, bueno, viene padeciendo desde hace 6 años que se fumigue en las inmediaciones de su vivienda. Es así. Fue un caso que es muy resonante porque tiene un solo antecedente y va a ser el primero en la provincia de Santa Fe que cuestiona legalmente a un productor agropecuario por contaminar el aire, el agua y el ambiente bajo los alcances de la ley de residuos peligrosos, tal como ocurrió en el barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba. No sé si recuerdan ustedes ese fallo que fue histórico porque justamente se arribó a una condena para el productor agropecuario y para el aplicador. En este caso de Cañada de Gómez,
toma el mismo viso, digamos, se los somete al alcance de la misma ley, se los acusa, y lo que ocurrió la semana pasada en esta audiencia fue la imputación al productor y arrendatario del campo. Ahora la Fiscalía y la querella van también por una acusación similar hacia el dueño del campo, porque también es solidariamente responsable por las actividades que se hacen en su dominio, y también para el aplicador, la responsabilidad que tiene la persona que tiene la empresa de aplicación de agroquímicos. Esto, bueno, según comentan los abogados que están en la querella, tienen una carga de pruebas muy importante, de todo tipo. Tienen prueba testimonial, tienen fotografías, tienen videos, y lo que destaca es la información científica que aportaron a la causa, que habla justamente de análisis que han hecho sobre el suelo y sobre el agua, y lo que hace un cúmulo, digamos, de pruebas que van a ser muy difícil de refutar, porque bueno, tienen mucho material, y por el momento se ha dictaminado en esa misma audiencia el alcance de una medida cautelar que aleja todo tipo de agroquímicos de la línea urbana a 500 metros. Mi pregunta era en ese momento, cuando hice esa nota que publicamos en La Capital, ¿por qué no se tomaba en cuenta la jurisprudencia que había en esa materia, como por ejemplo el caso de Sastre, que tiene un radio de exclusión para todo tipo de agroquímicos de 1000 metros? Pero los abogados me explicaron que eso estaba pensado para una segunda etapa del reclamo, y que por el momento preferían adherir a lo que marca la ley provincial, si bien es vieja, del año 95, la 11.273. Les parece muy importante este primer paso de haber alcanzado esta cautelar, a tal punto que consideran que es lo más importante que se logró, más allá de la imputación penal al productor. Ellos dicen, lo más importante es que logramos que se aleje de la casa de Norma Cabrera 500 metros todo tipo de aplicación de agroquímicos. Bueno, es un paso importante. Casualmente recién estábamos hablando del fallo que ustedes lograron después de tanta lucha en Sastre. Te quería preguntar específicamente sobre la comunidad de Cañada de Gómez, porque teníamos entendido que la familia de la damnificada había recibido algún tipo de amedrentamiento, de amenazas. ¿Cómo fue esa situación? Sí, ese es otro sesgo que en el marco de la charla con el abogado Rafael Colombo, que en representación de la multisectorial Paren de Fumigarnos, y como la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, él acompañó, presentó inició esta causa junto con Norma Cabrera para defenderla, y él lo que nos dice respecto a eso es que hay un clima de persecución muy importante, de persecución política, en todo sentido, que constantemente están inspeccionando la granja y la huerta que Norma posee en un terreno que está justo en el límite del área urbana con el área rural, y bueno, ahí es donde empezaron a perseguirlo desde distintos ángulos. Ella tiene una familia que está conformada por su esposo, sus hijos y sus nietos, viven todos juntos en esa casa, y bueno, sufren distintas presiones desde el ámbito político, porque justamente creo que este tipo de reclamos moviliza, modifica el statu quo, entonces hace que de algún modo se reaccione para dejar todo como está, y no solamente permanecer con el clima y con el sistema y con la forma de explotación extractivista que se lleva adelante en estos tiempos, sino que además en Cañada de Gómez pasó algo muy llamativo, que es lo siguiente: en el momento de la denuncia había en vigencia una normativa que era modelo a nivel nacional, porque excluía todo tipo de agroquímicos a 3.000 metros de la línea urbana. Era del año 1987, ¿no? Sí, así es. Y cuando presentó Norma su denuncia, el Consejo sancionó otra ordenanza
que retrotraía a 150 metros ese límite. Entonces, en otro paso que también está por plantearse ante la justicia, van justamente a cuestionar la inconstitucionalidad de esa ordenanza porque, bueno, sabemos que hay un principio en materia ambiental de no regresión y de progresividad. Entonces, se va a atacar esa medida para que vuelvan a regir esos 3.000 metros que estaban vigentes en la ciudad en ese momento. Situaciones como la que se da en Cañada de Gómez, bueno, que también se dan y se dieron en Sastre, vos lo viviste personalmente, te fumigaban a 50 metros de tu casa. Se suceden en numerosas localidades rurales, digamos, de la provincia. Yo creo que sí. Sí. No, digo que hay muchísimas localidades que todavía no han emprendido o no se han alineado con otros vecinos, y creo que eso se gesta porque hay muchas comunidades que nos llaman para preguntar qué camino hicimos en Sastre, y en algunos lugares se están armando, en otros tienen alguna dificultad, en otros tienen penetración política y no pueden hacer pie como para elevar su reclamo, pero creo que en realidad son características que pintan un poco cómo son las poblaciones rurales, ya sean pueblos o ciudades, que tienen la agricultura intensiva hasta el límite urbano, ¿no? Creo que son todas bajo la misma característica. Esta semana me llamaron de una radio de Venado Tuerto, donde también me contaban, bueno, ahí hay muchísimos laboratorios, además que tienen lotes de investigación lindantes con el área urbana. El problema también es bastante complejo y directamente la lucha sí se plantea contra empresas, pero siempre con la misma característica y siempre con los vecinos como la parte débil, porque son los que menos recursos tienen de toda índole como para salir a plantarse frente al que lleva adelante este tipo de explotaciones que tienen un gran poderío económico, ¿no? Qué importante es por ahí lo que se puede hacer desde una ordenanza municipal. Muchas veces se desmerece la labor legislativa municipal, pero pueden ser muy importantes para frenar este tipo de prácticas que atentan contra la salud. Siempre pongo el mismo ejemplo porque, bueno, a mí personalmente me marcó cuando en Entre Ríos, en el gobierno del ex gobernador Uribarri quiso llevar el fracking a la región ahí de Paraná, había una ley provincial que lo habilitaba. Es decir, hubo una adhesión de la provincia de Entre Ríos en ese momento a la ley de hidrocarburos. Y parecía que todo se venía para que el fracking empezara en Entre Ríos. Sin embargo, la organización de los grupos ambientalistas y las ordenanzas municipales lograron frenar el fracking. Es decir, cómo los pueblos organizados tienen una herramienta que por ahí a veces se desmerece, pero desde los municipios y de los consejos municipales se puede hacer mucho. Seguro. Y muy importante también es destacar la fuerza popular. En el caso de Pergamino, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ellos también fueron los primeros en el país en tener una exclusión de 1.000 metros de agroquímicos del área urbana, y sí te puedo decir que en todos los pueblos donde se ha llegado a buen término, o por lo menos a una medida intermedia, pero se ha logrado una mayor protección hacia los vecinos, todo comenzó con el ordenamiento de los reclamos de los vecinos, las asambleas populares, el boca a boca entre vecinos. Acá en Sastre hay algo que se hizo copiando lo que habían hecho las madres del barrio Ituzaingó de Córdoba, que fue un relevamiento social comunitario, que fue marcar los casos de cáncer que había en la localidad en un plano. De esa forma, y con el conocimiento, por supuesto, sujeto a errores, pero con el conocimiento de los vecinos de quién tenía este tipo de afección, y sin identificarlos, por supuesto, pero sí marcando con un punto rojo en qué lugar de la población había un caso de cáncer, se pudo graficar para que asuste de algún modo, porque eso era lo que causaba ese mapa marcado, plagado de puntos rojos, y
Tanto es así que el juez Jail de Rafaela termina incorporándola a la causa para que se pueda dimensionar cómo estaba la población de Sastre afectada, tal como lo indicaba el reglamento que había dicho incluso la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, a través de un campamento sanitario. Pero ahí estaba para verlo, para sorprenderse, para asustarse. En este caso, por eso lo traigo a colación, porque digo, eso fue pura fuerza popular. Fueron los vecinos los que se organizaron y plasmaron en ese mapa cómo estaba afectando la aspersión de agroquímicos muy cerca de las viviendas. Hago una consulta. Hola Luis, ¿cómo estás? Laura Costa te habla. Hola, Laura. Escuchando, bueno, y repasando todo este fallo y metiéndome más en el tema, consulto, ¿sí? De pura ignorancia. Hay leyes internacionales en defensa, bueno, de la salud, de los derechos del niño, porque aquí en esta familia no solamente está involucrada esta mujer, en Cañada de Gómez, sino que hay menores de edad, ¿sí? Y hay una familia involucrada y por supuesto damnificada frente a estos agrotóxicos. ¿Qué dicen las leyes internacionales, o en este sentido se puede llegar a la Corte Interamericana para proponer justamente porque claramente las leyes que tiene Argentina están cortas, ¿sí? Claramente quedan cortas y es necesario remover un poco el historial que tiene la República Argentina frente a leyes que quedan vetustas y anacrónicas, y bueno, plantear desde otro lado, pero han podido llegar a otros lugares. Por ejemplo, mencionaba la Corte Suprema, la Corte Interamericana, porque conozco casos en derecho de la salud que sí se han podido hacer, sobre todo porque hay menores de edad involucrados. Sí, yo creo que eso está todavía como materia pendiente, porque hay muchos lugares, y vuelvo al caso de Sastre, donde las autoridades mismas están, y los productores están cuestionando los fallos a los que hemos arribado. Recordamos que el caso de los 1000 metros de Sastre tuvo una sentencia en primera instancia, eso fue apelado, después fue ratificado por la Cámara de Apelaciones, y bueno, ahora están recurriendo ante la Cámara, ante la Corte Suprema de Justicia, el último fallo de Cámara, y esto va avanzando, pero yo creo que va a llegar a tribunales superiores, incluso internacionales, y en el caso hay legislación que es muy fuerte en ese sentido, por lo tanto va a haber se va a crear mucha expectativa, pero el camino que se han dado hasta ahora es muy importante, porque tanto Pergamino como Sastre, que fueron los más resonantes en materia de distancia lograda, y ahora se suma Cañada de Gómez por lo cruento, por digamos la actitud del productor, y también por las características de este caso que bueno, se transforma en el primer reclamo, en el primer reproche penal hacia un productor, el arrendatario y el fumigador. Entonces, aún resta, me parece, transitar ese camino, pero se va a llegar, y bueno, creo que todas estas causas que mencionamos tienen una carga probatoria contundente. Es muy difícil, porque además hay muchos estudios científicos. Ahora se sumaba, hace poco publicamos una entrevista al biólogo Rafael Lasmanovich. También él cuenta desde su punto de vista, desde sus 140 publicaciones en revistas científicas internacionales, cómo afectan los químicos en la salud de los ambientes y por lo tanto en la salud de las personas. Creo que todo este cúmulo va a llegar en algún momento a dirimirse en alguna de las causas en tribunales superiores, y eso va a generar expectativa, porque además va a terminar avalando justamente los movimientos sociales, que en definitiva están nucleados y en este momento a gritos pidiendo que la legislación provincial se actualice, por ejemplo. Claro, claramente, sí. Bueno, Luis, yo te quería preguntar concretamente sobre el tema de los humedales. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué pensás sobre el proyecto de ley que está hace varios años dando vueltas por el Congreso? ¿Qué pensás de cara a los pocos días que tenemos hasta que vuelva a foja cero este proyecto? Sí, puntualmente, sin entrar en el terreno técnico, yo creo que hay
muchos poderes desde distintos ángulos que se hacen los distraídos para que nosotros tengamos la misma situación en el tiempo. Podemos ver y analizar el caso de las quemas en las islas, que hay muchos intentos visibles de generar situaciones de control, pero ninguno tiene éxito. Podemos recurrir a muchísimos e innovadoras ideas. Si no vamos a la raíz del problema, no lo vamos a solucionar nunca. La ciudad de Rosario ha sufrido muchísimo, la ciudad de Villa Constitución ha sufrido muchísimo, todas las poblaciones en la ribera de la ribera del Paraná, del lado santafesino, han sufrido las quemas en las islas por el viento predominante del noreste, y creo que es hora de que realmente escarbemos para llegar a las raíces del problema. Esto tenemos que ver que cuando a mediados de los 90 arrancó la discusión de la soja como cultivo que iba a traer los dólares al país, fue relegando y arrinconando la producción pecuaria a determinados campos más bajos, más pobres para la producción agraria, y hasta que se descubrió el potencial que tenían las islas por disponer de agua potable, dulce y buena, y por disponer de pastos que no sufren los alcances de las heladas, por tener ciclos mucho más cortos para el engorde del animal. Eso fue lo que hizo que se vea el potencial de la zona de islas para criar ganado, y eso fue aumentando significativamente con el paso de los años, y para limpiar todo esto y preparar estos terrenos no había nada mejor que el fuego como herramienta para terminar con árboles y para terminar con los estratos superiores, que una vez que pasaba el fuego permitía que el estrato que a ellos les interesaba, que era el pasto fresco, el rebrote, les sirva para criar ganado. Si nosotros no clarificamos eso y en la discusión no lo ponemos sobre la mesa, no podemos empezar a asesorar cuáles son las soluciones. Porque primero hay que esperar y ver que tenemos un mismo causante de todos estos problemas que podemos hablar, ¿no? Hay una pregunta, Luis, que está presente en esta mesa desde que iniciamos el ciclo y que tiene que ver con la capacidad no sé si solamente de la agrupación ambientalista, pero de la temática en general. ¿Por qué no logra instalarse en los medios y en la agenda de la opinión pública como otros temas que sí lo han logrado? ¿Qué pensás vos? Yo creo que es muy fuerte el lobby de quienes propician este modelo extractivista por una cuestión netamente económica. Hay lugares que están muy penetrados con esos alcances, hay medios hegemónicos que están jugando a favor de este sistema porque reciben los beneficios del sistema, pero como contraparte tenemos lo que hablábamos antes, el movimiento social que cada vez se va reforzando. Los jóvenes están trabajando mucho, y cuando hablo jóvenes incluye a los niños, están trabajando mucho en materia de concientización y van entrando a los lugares de toma de decisión con otra formación que quizás nuestra generación no tenía, y ahí yo deposito las esperanzas, quizás con algo de ilusión y ante la posibilidad de pecar de inocente, pero creo que ahí está el futuro y las esperanzas de cambio, ¿no? Creo que es un tema que lentamente, y a pesar de las circunstancias que a veces nos hacen pensar que no estamos por el buen camino o que lo nuestro no tiene el suficiente efecto, o el esperado al menos, creo que esto alienta a ver que cada paso que uno da, cada nota que publicamos, cada acción, cada curso, cada encuentro con pares, va llevando a que haya alguien que entra en el tema, que empieza a desglosarlo, que lo estudia. Entonces por ahí está el camino de cambio, creo, y en algún punto va a llegar. Clarísimo, Luis. Te agradecemos este contacto y esperamos seguir conversando porque, bueno, el compromiso nuestro es de seguir indagando en la cuestión del medio ambiente en la provincia, en la región y en el país. Así que la verdad que es un gusto hablar con vos y esperamos pronto volver a comunicarnos.
yo estoy a disposición y realmente, bueno, de lo que veníamos hablando, creo que este es un gran paso el que han dado ustedes. Creo que este espacio es brillante en materia de los temas que están dispuestos a abordar y que vemos que están tratando, así que felicitaciones para todo el equipo y cuando ustedes lo necesiten, a disposición. Gracias, Luis. Un Gracias, abrazo. Luis. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Luis Emilio Blanco, desde Sastre, corresponsal del diario La Capital de Rosario en temas ambientales. La verdad que un notón, tipo, un capo, evidentemente. ¿Alguna cosa quedó pendiente que quieran decir? Porque se nos fue el tiempo. La verdad que por ahí me quedé con ganas de preguntarle más cosas relacionadas con el tema del humedal. Es un tema que vamos a seguir profundizando, que cada vez que nos ponemos a investigar aparecen más datos. Yo me acabo de enterar, por ejemplo, que desapareció el catastro de la ciudad de Victoria. Ah, ¿cómo eso? De la zona de humedales. No. Casualmente. Lo desaparecieron. O lo desaparecieron. Claro. Es decir, Sacaste la palabra de la boca. Creo que para un periodista, para una persona que le interesa investigar el tema, te quedás helado porque Sí. realmente... ¿Hasta dónde piensan llegar, no? Claro, digamos, y es un tema que, o sea, da para largo. O sea, esto vino para quedarse, lamentablemente, y no se ve ningún tipo de decisión política de abordarlo en toda su complejidad. Hace muy poquito, creo que fue ayer, el presidente estuvo participando en Reino Unido de una conferencia a nivel mundial por el tema del cambio climático, y vemos un compromiso en relación al tema de la deforestación que no es vinculante, que no establece un programa claro de sanción, de penalizar el delito de la deforestación. Y a su vez vemos declaraciones del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, minimizando la situación de la deforestación. Entonces, eso nos da la pauta de que más allá de los discursos, de los dobles discursos, no hay ningún interés político de abordar con seriedad esta situación. Evidentemente. Noé, ¿te quedó algo pendiente? ¿Algo por No, decir? la verdad que, la idea también de traer esta nota, un poco también optimista, porque ya viste, el micro pasado fue un poco medio bajón, con la visión del compañero. Bueno, y lo que Grofito. marcaba recién, o sea, con estas luchas seguramente va a llegar más tarde que nunca, pero bueno, es una lucha fundamental, colectiva, claro, porque es que claramente que la gente se comprometa también a poder salir a pedir, porque me imagino que no solamente son las ciudades como las que mencionaba. Hay muchísimos lugares donde hoy están sufriendo la quema y hay muchísimas cosas que plantear, pero bueno, yo creo que el ciudadano y la comunidad y lo colectivo va a ser lo que va a ser la fuerza. En los pueblos la gente está más consustanciada con estos problemas que acá, ¿no? Que en las grandes ciudades. La gente... Claro. lo El ejemplo hace carne. Porque son los que más sufren de los... El ejemplo de Luis es de un grupo de gente que ganó una lucha, porque ellos ganaron la lucha en Sastre y se enfrentaron a autoridades locales porque sufrieron persecución, a productores, sufrieron una amenaza en su momento y lograron establecer un fallo que para ellos es muy importante. ¿Qué te parece? Es histórico y se tiene que replicar en otras En localidades otros que también padecen lo mismo. Por eso es muy interesante. Que no quede en un lugar y que quede chico. Exactamente. No, que sirva como precedente. Claro. Chicos, bueno, gracias. Gracias a ustedes. Seguramente quedó mucho material para el próximo programa. ¿Cuándo? ¿El martes o miércoles ya? Miércoles. Miércoles. ¿Ya quedó Ya miércoles? estamos fijos los miércoles. Miércoles, bien. Miércoles. Perfecto. Quedó Juan, muchísimas gracias. ¿sí? Gracias. Hasta el Gracias próximo a ustedes. miércoles, por favor.